Ya conocéis los biotopos y la biocenosis. Recuerda que el biotopo está formado por los factores abióticos, es decir, la parte inerte, que determinan las biocenosis, o factores bióticos que viven en ellos. Ahora vamos a analizar cómo se relacionan biotopo y biocenosis y los componentes de las biocenosis entre sí. Para que una especie pueda vivir en un determinado biotopo, éste tiene que reunir ciertas condiciones. Piensa, por ejemplo, en una ardilla. El biotopo tiene que ser terrestre. Además, su clima no puede ser excesivamente cálido y debe permitir la formación de bosques. Sin todas esas condiciones, un biotopo no podrá contener ardillas. El conjunto de características ambientales a las que está adaptada una especie se llama hábitat. Es un concepto muy parecido al de biotopo. La diferencia es a quién se refiere. El hábitat se refiere a una especie, por ejemplo, la ardilla, y el biotopo a un ecosistema, por ejemplo, un bosque templado. Practica pensando cuál es el hábitat de un salmón y cuál es el biotopo del bosque mediterráneo. En los ecosistemas, cada especie tiene una forma característica de vivir, es decir, tiene una forma propia de usar el biotopo y de relacionarse con las biocenosis. Piensa, por ejemplo, en un buitre. ¿Cómo utiliza el biotopo? Aprovechará la temperatura del aire para extender sus alas y planear. Aprovechará roquedos inaccesibles para descansar y anidar, etc. Todos estos son ejemplos de su aprovechamiento del biotopo. ¿Cómo se relacionará con su biocenosis? Tendremos que considerar, por una parte, su relación con los individuos de su misma especie. Con ellos competirá por la comida. Si alguna otra especie comparte algún recurso, tendrá que competir por el recurso. Todas estas relaciones permiten establecer el nicho ecológico de cada especie, que se define como el modo de vida de cada ser vivo. Viene a ser algo así como su función en el ecosistema. Veamos un ejemplo de nicho ecológico. Un cadáver es un recurso muy valioso en los ecosistemas, que puede ser utilizado por diversos tipos de carroñeros. Los primeros en usar el cadáver serán los buitres negros, que tienen los picos más poderosos y con los que pueden abrir la piel y acceder a gran parte de los tejidos interiores. A continuación, pueden alimentarse los buitres leonados, que tienen el cuello más largo y acceden a las vísceras más internas. Cuando ya se han saciado, los restos que quedan son aprovechados por otras aves, como los cuervos. Los restos más pequeños no se desperdician y alimentan a los zorros. En el ejemplo que acabamos de ver, hemos citado especies con nichos ecológicos muy parecidos que consisten en alimentarse de los cadáveres. Pero puede haber nichos diferentes. Por ejemplo, el quebrantahuesos se alimenta de diferente forma usando el cadáver, ya que se come el tuétano de los huesos, en lugar de las vísceras y músculos.
Otro ejemplo es el de este escarabajo, que utiliza el cadáver no como fuente de alimento propia, sino para depositar los huevos y que se alimenten sus larvas. Tiene un nicho ecológico diferente al del buitre o al del quebrantahuesos, porque utiliza el cadáver de otra forma. Y con esto terminamos los cadáveres por hoy. Me despido de una nueva clase flipada de biología. Hasta el próximo vídeo, deseando como siempre que os haya gustado mucho y sobre todo que hayáis aprendido un montón. Hasta el próximo vídeo.